Hola queridos amigos, bienvenidos a otro encuentro de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos enormemente a los que nos siguen, los que difunden nuestra programación. Por supuesto también agradecemos enormemente a los que nos acompañan económicamente. Gracias a todos. De verdad, después de estos 11 años, seguir transmitiendo para todos ustedes a través de TLB1 es un honor, es un placer y es una responsabilidad. Así que agradecemos enormemente. También anunciamos que estamos transmitiendo a través de Telered. Agradecemos al señor Padula y a Andrés Poggi, que fueron dos contactos importantes para que TLB1, por lo menos el programa de Contracara, esté emitiéndose a través de Telered, canal 15 en la provincia de Buenos Aires. Así que todo nuestro agradecimiento. Sé que sale de 11 a 12 y de 20 a 21 horas. Se repite el programa, así que bueno. Ojalá que puedan ingresar todos, suscribirse a Teleredes y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal. ¿Cómo hacerlo? A través de nuestra página web, www.canaltelev1.com. Debajo del programa, en las redes sociales que nos mantenemos en contacto. Y, como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Siempre pedimos nos guíe, nos ilumine, y especialmente en el programa de hoy, ¿no? Que vamos a tratar el tema de los niños abortados, ¿no? Este drama que está viviendo la humanidad y que particularmente en nuestro país y en nuestro hemisferio, que muchos países lo han aprobado y que desgraciadamente lleva a la muerte de tantos niños que tienen derecho a nacer y no se les permite. Vamos a tocar este tema en este programa de hoy con un gran amigo que es abogado, analista político, secretario general del Centro de Bioética Rioplatense, y es presidente del Movimiento Celeste por la Vida, MOCEBI. Para mí es un gusto presentarlo a Víctor Bordelli. Gustazo. ¿Cómo estás? Víctor Bordelli Cordero. Bordoli Cordero. Bordoli Cordero. Exactamente. Un gusto, Víctor. Gracias por estar aquí. El gusto es mío estar otra vez en nuestro canal. El canal por el bien, la verdad y la belleza. El canal que permite que las ideas de la resistencia sean difundidas, sean conocidas. Vayan aumentando en caudal de cantidad de gente. Y no solamente aquí, sino en el mundo, porque es un canal que llega al mundo, y muy especialmente a nuestra comarca. Sin duda, siendo Internet, mientras todavía está en manos de quien está, y el día que que es el dueño de todo, algún día diga, no funcionan más, baja la perilla y no estaremos más en el aire. Tenemos que buscar otros medios, capaz que con humo, ¿no es cierto?, o algo. Pero qué importante esto del TV Cable, ¿no? Sí. La verdad que es una noticia muy alentadora. Es una linda oportunidad. Vas a estar en TV Cable también, así que algún día que nos enteremos cuando sale el programa, con gusto te haré enviar una copia. Querido Víctor, bueno, el movimiento Provida, estamos viendo, bueno, vamos a hablar de ambos lados del Plata, ¿no? Porque siendo oriental, hermano, nos rehusamos nosotros a pensar que estamos divididos, ¿no? Que esto de la República fue simplemente un mojón británico para crear la discordia en nuestro hemisferio, en nuestra parte, de hecho, Plata. Claro, de hecho la ley del 25 de agosto de 1825 no es una ley, son 3 leyes. Sí. La primera es de independencia respecto de Brasil y de Portugal. Y la segunda es la reincorporación de la provincia oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Exactamente. Y la tercera es la ley de Pabellón. Pero esa segunda ley nunca ha sido derogada, ni siquiera por la Constitución de la República. Mira vos. La Constitución de la República dice que la República Oriental del Uruguay será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Pero como precisamente previo a la Constitución se aprobó la ley de reincorporación, entonces la Argentina nunca fue ni será un poder extranjero, pues esa ley nunca fue derogada. Argentina y Uruguay. Claro. Nunca fue, la Argentina no es un poder extranjero. No, inclusive en la Argentina hay un artículo en la Constitución de la cual todavía no solo se puede denominar República Argentina, sino también Confederación Argentina y también Provincias Unidas del Río de la Plata. Si pusieras en un sobre, dice que ya nadie manda sobre, ¿no es cierto?, por correo, pero si pusieras cualquiera de esas 3 denominaciones llega a destino.
Claro. ¿no? Para que se sepa nomás, porque a veces la gente sigue... Alguien muy inteligente creyendo, dejó bueno, incorporado eso en los últimos textos constitucionales, Sí, gracias. porque deja la puerta abierta a que en el futuro Podamos las cosas volver. sean de otra manera. Podamos volver a llamarnos lo que debemos Lo que llamar. Artigas quiso. Exacto, exacto. Artigas es el creador del federalismo Del rioplatense, federalismo ¿no? rioplatense, Y, sin y duda. sus discípulos, don Juan Manuel de Rosas, Bueno, don Facundo Manuel- Quiroga. Manuel Oribe. Claro, Manuel Ay, Oribe. tanto. Víctor, bueno, acaba de asumir en la Argentina un nuevo gobierno, obviamente. Javier Milei, uno de los temas que decía era no vamos a estar alineados a la Agenda 2030, por un lado, cosa de que yo creo que ya dio marcha atrás. Creo que están dando marcha atrás en muchas de las cosas que dijeron. Los que antes gobernaron en todas las campañas políticas ya decían lo que no iban a hacer, ¿no es cierto? Acá ahora dan marcha atrás. Con relación a esto, estamos viendo que una de las esperanzas que había acá, después me vas a contar en la banda oriental, las esperanzas había de que, bueno, el gobierno de Milei con Victoria Villarruel, uno de los temas fundamentales era derogar la ley del aborto y volver de vuelta a la normalidad y no el asesinato de tantos niños que pasan diariamente por horas miles y miles de chicos, ¿no? Vos tenés más el número de lo que lo tengo yo, pero que es aberrante, ¿no? Es tremendo. Y que por más que ha habido partidos políticos defensores de la vida, el argentino dice, bueno, defendemos la vida, pero ¿y qué más? ¿Qué más hay? Porque la vida es un tema, pero después la economía, esto, el otro, los intereses, la patria, la nación... Pero sin vida no hay ninguna cosa más. Bueno. Sin vida, justamente. Por eso es el primero. Claro. Bueno, No, ahí es donde uno... Bueno, ahí en donde, orden temporal es el primero. Ahí me gustaría que hagas hincapié en este tema. Bueno. Decís, lo principal es la vida y creo que todos Ahí estamos está. de acuerdo. Si no hay vida, si no hay respeto a la vida, ya no hay respeto más a nada. De ahí el nombre de nuestro movimiento. Movimiento Celeste por la Vida. Es un movimiento, en primer lugar, en defensa de la vida inocente, de la vida humana, en defensa, además, de los principios que tienen que ver con la doctrina social cristiana. Y entonces es una cosa que en estos momentos es una visión de la vida que en la política es muy necesaria y que está faltando. Tanto de este lado como del lado de enfrente en Uruguay, está faltando esa gente con la cual el votante provida, que es muy numeroso, se pueda identificar. Lamentablemente, el votante provida le está faltando su propio partido, muchas veces. Se están haciendo por eso intentos, acá también, de este lado del Plata también, y eso es muy loable y muy importante. Debe intensificarse, deben formarse frentes en ese sentido. Y también allá estamos en lo mismo. El votante provida compromete su voto para los sectores que parecen ser más proclives al pensamiento por la vida y resulta que después esos sectores fallan, que es un poco lo que en este momento al parecer está empezando desgraciadamente a suceder acá. Ojalá que no se siga concretando, porque ayer subió el nuevo gobierno aquí. Vamos más de 24 horas, vamos 28 horas de gobierno y ya tenemos 400 bebés viviseccionados sin anestesia o quemados, muertos en aborto en la Argentina bajo el gobierno de Javier Gerardo Milei. Ya no estamos hablando del gobierno anterior, estamos hablando de este nuevo gobierno. Ya tenemos 400 bebés promedialmente viviseccionados en aborto. Es absolutamente inadmisible que muera un solo bebé más en aborto con un gobierno que se dijo que era provida y que está en el gobierno por el voto provida de todos esos argentinos que lo votaron y que movieron la balanza en favor de Milei y en contra de Massa. Hay una... Sí, yo entiendo, bueno, a veces los candidatos que ganan entienden que el voto que han obtenido es un voto multisectorial de muchos temas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál tener primero? ¿Cuál, no? Ahí es donde entra la prioridad ética, llamémoslo, la ética, ¿no? De defender la vida. Bueno, ¿el primero o no es el primero? Bueno, acá el primero creo que consideran temas económicos, ¿no? ¿Cuál va a ser la economía? Si el boleto de será colectivo... así?
Porque hay un Bueno, problema es un que es el economista, siguiente, se supone claro. que es economista. El economista va a mirar esos números, ¿no? Pero Ojalá como le el discurso mostraran de él ha sido muy económicamente. crudo, tanto antes como después de las elecciones, en Sí. cuanto a que iba a haber padecimiento cuando él tomara el poder, creo que ha sido más una opción ética que una opción económica. Esa es la sensación que a mí me da. Porque el panorama económico que él pinta, y a largo plazo o a mediano plazo, es muy doloroso y negativo, y la gente igual lo votó. A mí me da la sensación que la gente está harta de la ESI, del aborto, del sorismo, de llegar a la esquina y tener un semáforo con dos chicas dándose de la mano para poder cruzar la calle. El semáforo, la luz blanca del peatón, son dos chicas de la mano, ¿verdad? O dos chicos en el semáforo de arriba de detener. Que todos sabemos lo que eso quiere significar, y si quiere significar que la municipalidad está bancada por plata de Soros, y la gente rehúye a todo eso. La gente no lo asimila, por suerte, la cultura lo repele, y la gente está harta del sistema de Soros, y está harta del sistema masónico de gobierno en la Argentina. Y entonces cada proyecto que tuvo este año la masonería, que intentó la masonería llevar a cabo, fracasó. El primer proyecto de la masonería era Rodríguez Larreta, fracasó inmediatamente. La gente con su voto lo hizo fracasar. Después fue Patricia Bullrich, la gente con su voto lo hizo fracasar. Después fue Massa, la gente con su voto lo hizo fracasar. Y entonces ahora se metieron por la ventana en el gobierno de Milei, y están tratando de transformar el gobierno de Milei en un gobierno de Macri o de Patricia Bullrich. Yo me pregunto si Milei lo va a permitir. Estamos viendo cómo la han desalojado de las estructuras de poder que habían prometido en la campaña al votante a Victoria Eugenia Villarroel. Yo creo que hay que darle un gran apoyo a Victoria Villarroel en ese sentido, porque ha sido desplazada por la masonería claramente. Y los resultados están empezando a verse con mucho dolor, ¿no? Ahora hay un tema, ¿no? Uno de los mentores o los que más bancan a Javier Milei, si no es el que banca, el dueño del Hotel Libertador, el que pagó el viaje, ¿no es cierto?, con Wertheim a Estados Unidos a juntarse a ver la tumba o visitar a la congregación esta judía Chabad Lubavitch. Está eso por un lado. Pero el mayor socio de Elstein es Soros. Soros fue siempre socio de él. De hecho, la plata de Elstein, parte la hace haciendo negocios con Soros acá, en la Argentina. Y Soros es el fundador de la Open Society, ¿no? Que es justamente la mayor proveedora de dinero para los grupos y asociaciones como la Fundación Huésped, acá en la Argentina, que es la promotora del aborto. Y vemos que esa es plata que viene de esos grupos. Es decir, son candidatos políticos que de alguna manera vienen de la mano, Ajá. ¿no es cierto? Entonces, por más que de alguna manera haya dicho lo que haya dicho, aunque lo dijo, defendemos la vida, la propiedad, ¿no es cierto?, la libertad, en conceptos de qué, hasta qué punto y cómo se entiende eso. Pero bueno, si hay alguien que financia, es el que manda de alguna manera, ¿no? Si el tipo está viviendo gratis en un hotel porque se lo banca Elstein, y Elstein es socio de Soros, y es socio son dueños del banco hipotecario, es el mayor terrateniente en la Argentina hoy en día. Entonces, el tema de la ley del aborto o el aborto no es prioridad para este gobierno, aunque lo haya dicho. Este gobierno tiene un problema muy grave, doble. En primer lugar, que no tiene ninguna fuerza social que lo sostenga. Ninguna. Solamente los Provida podrían, condicionalmente, ser un apoyo de este gobierno de Milei y de Victoria Villarroel en el caso de que se terminara inmediatamente con el aborto. Si no, no, obviamente. Y por otro lado, este gobierno que ha asumido no es el gobierno que fue prometido hasta el día 19 de noviembre el balotaje. Es un gobierno asaltado por la ventana por los que perdieron.
y por la masonería. Así que la financiación que desde un principio podría haber tenido Milei ahora se ve agravada por el asalto de personajes que salieron terceros en las elecciones del mes de octubre. Y ahora resulta que tienen cargos de gobierno preponderantes. Bueno, muchos de ellos están en la lista de, digamos, de pago, de remuneración de la Open Society. O sea, ¿Cómo era el tema de la casta entonces? Tienen un grave problema el gobierno en cuanto a la representación parlamentaria. Eran 8 senadores, debido también al fraude de octubre, son 8 senadores en 72, y además perdieron un senador, ahora son 7, hicieron creo que 44 o 45 diputados más o menos, no recuerdo exactamente 38, el número, pero son 38. Escasos, 38, porque perdieron un montón también. Bueno, perdieron 257 diputados. Perdían 10 y ganaba Massa. Pero con Massa perdió, volvieron de vuelta al pie, porque así son estos muchachos. En cuanto al apoyo parlamentario, que es escasísimo, si se suma la falta de apoyo social, y si la única fuerza social que este gobierno podía tener a su favor, en el caso de que terminara con el aborto, que somos los pro vida, la única fuerza social, la pierden, se quedan sin apoyo social alguno. Y eso lo tienen que evaluar. Ahora, una cosa muy importante. La ley de aborto no está vigente, porque fueron vetados partes de la ley de aborto y esos vetos nunca fueron tratados en el Congreso. Y la Constitución Nacional dice que esos vetos tienen que ser tratados. Por lo tanto, la ley no completó su íter de puesta en vigencia y por lo tanto no está vigente. Es decir, tiene que ser derogada, aún no estar vigente, aún no estando vigente, tiene que ser derogada. Sí, tiene que ser derogada, pero igual no está vigente. Es decir, lo que se está matando sin una ley vigente. Es un simple homicidio, es un simple genocidio. Entonces, argumentos de sobra tiene este gobierno para liquidar inmediatamente el aborto y evitar que muera un solo bebé más a partir de este momento. Tiene argumentos de sobra. No sabía el tema de la ley. Instrumentos legales de sobra. Claro. Yo creo que por decreto, porque como la Constitución Nacional y varias constituciones provinciales dicen que la vida humana debe ser respetada desde la fecundación hasta la muerte natural, y citan tratados, el artículo 75, por ejemplo, de la Constitución Nacional cita tratados al respecto, evidentemente lo único que falta acá es avisarle a la gente, a todos los agentes y a todos los operadores de salud y a todo el mundo en general, que el artículo de la Constitución correspondiente y las constituciones provinciales correspondientes relativo a la protección del derecho a la vida está perfectamente vigente y que no puede ser violado. Por lo tanto, con un decreto se puede perfectamente recordar, constatar que la Constitución sigue vigente y que por lo tanto el aborto está prohibido. Máxime cuando hay una ley que no está vigente. Bueno, muy raro porque algún constitucionalista, alguno debe haber levantado la voz y haber dicho, bueno, acá hay levantaron la voz, pero lo taparon. Los medios taparon cuando algún constitucionalista, que no fue uno solo, fue más de uno, levantó la voz, lo taparon. Cosa muy usual en estos tiempos de censura. No, porque aparte la prensa empieza a tapar todo eso y habla de otros temas y bueno, y eso se diluye, ¿no? Automáticamente. Es parecido al protocolo ILE, que en el año 2013 salió una falsificación en la página web del Ministerio de Salud de la Nación, y el padre Sanauja, de gran notable recuerdo de todos nosotros, denunció que no existía el protocolo, que era completamente falsa la publicación del Ministerio. Y hasta el año 19, entre el 13 y el 19, se estuvo aplicando un protocolo que no existió. Después que Macri perdió la elección con Alberto Fernández, Rubinstein descubrió que el protocolo no existía, revolviendo los papeles, y intentó poner en vigencia, mediante una resolución del Ministerio del protocolo. Los Provida armamos un escándalo y Macri revocó la resolución del Ministerio. Y recién cuando Alberto Fernández 10 días después subió y puso a Ginés, volvieron a pretender poner en vigencia un protocolo que no existía. Es decir, la censura puede llegar a hacer pensar a la mayoría de la gente que existe algo que no existe, o que está vigente algo que no lo está. Bueno, han logrado eso porque para todo el mundo esa ley está vigente y de hecho hay partidas presupuestarias, de hecho
Corrupción pura y dura. Claro, se está eliminando, matando a los inocentes, ¿no? Eso es lo más grave de todo. Y este gobierno liberal va a poner plata del Estado. No es que no hay plata. No es que el gran lema de estos días es no hay plata. Y van a poner plata en masacrar bebés en contra de la Constitución y del derecho natural y de los más elementales derechos de la persona humana. ¿Lo van a hacer? No era que no hay plata. Bueno, no iba a haber Ministerio de Salud. Y ahora crearon el Ministerio de Salud. Parece que se mantiene el Ministerio de Salud. Parece que tanto el Fondo Monetario impone quién está en el Ministerio de Economía como la Organización Mundial de la Salud impone quién debe estar en el Ministerio de Salud. O sea que por algún motivo siguen los poderes, ¿no? Esos manejando la cosa, aunque no querramos. ¿Cómo está el tema en Uruguay? ¿Cómo ves? Y especialmente el movimiento, ¿no? Celeste, por la vida. Correcto. Justamente, nosotros tenemos allá el grave problema de que tenemos una situación similar. La mal llamada ley de aborto, también justamente del año 13, ¿no? Que coincidía más o menos en la época del falso protocolo, tiene vicios de nulidad enormes, tanto en el trámite que hubo en Cámara de Representantes o de Diputados, se llama Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados allá, en la Cámara de Senadores, tanto a nivel de comisiones de las cámaras, de ambas, como a nivel del plenario, hubieron factores de nulidad enormes. Y el récord ya mundial fue que la promulgación, entre comillas, no real, la firmó un ministro de Salud trucho. Un ministro de Salud que no podía ocupar el cargo porque era de nacionalidad chilena. Y que cuando se descubrió que estaba en el cargo, inmediatamente fue sustituido, se descubrió por denuncia de la oposición, y por lo tanto, todas las resoluciones y promulgaciones que firmó son nulas. Y por lo tanto, la ley del aborto en Uruguay, por eso y por los demás factores de nulidad, no existe. Y en Uruguay también se está matando sin una ley de aborto real. ¿Y eso fue denunciado también? También. También. ¿Cómo es posible que siga esa ley si supuestamente...? La cuestión es que en Uruguay tenemos el gravísimo problema de que los estamentos jurisdiccionales están cooptados por logias, y entonces rara vez un estamento jurisdiccional va a cumplir con lo que la Constitución le manda y con los deberes para los cuales se les paga, que es, por ejemplo, defender la vida y hacer regir en los hechos lo que la Constitución dispone. Una de esas excepciones a la desgraciada regla fáctica que te estaba describiendo, una de esas excepciones notables y maravillosas, un hombre digno de nuestra felicitación y más caluroso apoyo es el doctor Alejandro Recarey. Fue el juez, entrevistamos nosotros a Recarey, gracias a vos, y que también planteó el tema, pero lo planteó también porque le cayó de las manos. Me cayó a las manos. No. Le tocó en su trabajo. En feriado, ¿no? En la feria. Judicial. En la feria judicial chica de julio, en la feria menor. Y le tocó, y lo que pasa es que parece que en el Uruguay es una cosa extraordinaria que un juez cumpla con su deber y que cumpla con la Constitución y con la ley. Es una cosa casi conmovedora, ¿viste? Es una cosa, y Recarey, que además es un hombre que ya tenía antecedentes de no ceder 1 milímetro en sus deberes, de ser absolutamente fiel a sus deberes, claro, en el ambiente terrorífico que vivimos, que soportamos, que padecemos, que sufrimos en el Uruguay respecto de la jurisdiccionalidad, es una excepción tan grande que conmueve. Vamos a ir a un pequeño corte. Me gustaría la calle de Pau. ¿Cuál postura tiene? Porque se supone que el tipo es un tipo bien, tipo que venía de la calle se suponía que era liberal, pero bueno, cierto nivel de coherencia, de ética. Quiero que me cuente qué pasó con este señor que no está haciendo lo que debería hacer. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Víctor Bordoli Cordero. Volvemos enseguida hablando del tema de la vida, ¿no? El tema de estos movimientos que tienen que trabajar mucho
para defender la vida, tristemente. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque, el tema de la vida, tan importante, que estamos llevando adelante con el movimiento, ahora este movimiento celeste por la vida, que bueno, ahí el presidente, acá Víctor Bordelli Cordero. Víctor, ¿cómo es el tema de este movimiento? Y después hablamos de la calle Pou, porque te había preguntado a la calle Pou, ¿qué pasó en su ética? Si querés vamos primero a la calle Pou y después vamos al movimiento. Perfecto. Bueno, en realidad nosotros sabíamos que la calle Pou no iba a mover un dedo para frenar el aborto, no lo ha hecho. Él tuvo un desempeño lamentable cuando era presidente de la Cámara de Diputados, podía haber frenado el tratamiento incorrecto, nulo, ilegítimo, viciado de nulidad de la ley de aborto. Se le presentó un recurso haciéndole saber cómo venía el trámite para que rechazara y devolviera el proyecto al lugar de origen de donde tenían los vicios, y no lo hizo. Y se fue de vacaciones y no lo hizo. Entonces, el proyecto entró en la Cámara de Representantes 15 días antes del cambio de presidencia, cuando él era presidente de la Cámara de Representantes o de Diputados. Claro. Entonces, nosotros no nos olvidamos de eso. Y en la campaña electoral, y lo comentamos aquí en tu programa en su momento, en la campaña electoral él se lavó las manos del tema del aborto, y en la campaña electoral él dijo que no iban a modificar el engendro del aborto, que ni ley es, y en ese sentido fue que los providas decidimos votar en blanco en el balotaje. Y eso le costó a él no haber llegado a la mayoría absoluta de votos que la Constitución requiere. Igual la Corte Electoral lo proclamó por haber sido el más votado de los dos. Pero la Constitución uruguaya del año 96, que él mismo votó, dice que se necesita mayoría absoluta de votantes para ser presidente, y no especifica si es en la primera o en la segunda vuelta. De manera que no llegó. Y no llegó al 48, casi 49% de los votos en ese balotaje. No llegó porque muchos pro vida no lo quisimos votar. Y eso implica, bueno, si fue presidente de la Cámara de Diputados o de Representantes, y el tema pro vida era espinoso, más la tendencia de izquierda que está en el Frente Amplio y tantos de la política oriental, eso da a entender que no sería presidente hoy si no fuera, porque no tocó el tema. Si hubiera tocado el tema seguramente no sería presidente. A ver, los políticos, y en esto el Movimiento Celeste por la Vida lo tiene muy claro, los políticos no tenemos que hacer política para acomodarnos o para llegar acá y allá solamente, no, tenemos que hacer política por los principios, y no para qué la estamos haciendo. Si está en juego la vida humana, el despedazamiento sin anestesia de miles, centenas de miles, millones en el futuro de bebés, no se puede estar pensando en que voy a llegar a tal o cual cargo, sino que se tiene que estar pensando en los bebés que van a ser despedazados en el más espantoso sufrimiento sin anestesia. Entonces, es realmente canallesco pensar en otra cosa. Él sabía perfectamente que tenía que rechazar, porque además le presentamos un escrito al respecto informándolo de todo, que tenía que rechazar el trámite y devolverlo a la Cámara anterior, y no lo hizo, y 15 días después subió un presidente del Partido Frente Amplio, un presidente de la Cámara del Partido Frente Amplio. Él tendría que haber aprovechado esa quincena para hacer lo que tenía que hacer y no lo hizo. Y además, como en la campaña dijo
que no iba a mover el tema, no se ganó el voto pro vida. Después salió y dijo durante la presidencia que él era un gobernante pro vida. No lo vemos porque no ha movido absolutamente un solo dedo para salvar una sola vida. ¿Tampoco tenía en la lista de los de Cabildo Abierto el tema de la vida? Y supuestamente era gente que iba a defender la vida, pero después vino los acontecimientos que son de público conocimiento, esos tan delicados que no se pueden tocar en determinadas redes, hicieron los mandados al pie de la letra del imperio, con lo cual la cantidad de votantes que tenían se vino abajo en forma estentórea. Está ahí de un 12-13% de votación del año 2019, fue importante. Bajaron a una intención de voto que algunas encuestadoras hablan del 2%, otras del 5%, es decir, hay un derrumbe de Cabildo Abierto. Porque claro, fue votado, como tantos gobiernos, para que hiciera una determinada cosa y después hizo la contraria. Y eso es tremendo, eso es defraudar a la gente en una cosa tan grave como los acontecimientos de público conocimiento que pasaron y que no se puede mencionar explícitamente. Qué lástima, es el líder del general Manini Ríos. Sí, nosotros esperamos mucho de él. Nacionalista, artiguista. Tenemos que decir que él evitó algunas cosas peores, pero tendría que haber evitado mucho más de lo que evitó. Tengo que ser muy sincero. En fin, veremos cómo le va en las próximas. Sé que hubo arreglos y le tocó, necesitaba la calle Po apoyo y creo que era él o Tabaré o no me acuerdo quién. Le dieron el Ministerio de Salud, que era justamente el que tenía que evitar el aborto, y no lo hicieron. Y el que tendría que haber... Que vino después que tendría que haberse manejado en esto innombrable de otra manera, y fue una calamidad como se manejaron. Hay un nivel de envenenamiento fenomenal, y no del carácter, sino del físico. Tremendo. Entonces, ahora el movimiento surge frente a un amplio espectro político que el tema aborto no lo tienen, el tema de defender la vida no lo tienen contemplado. Salle, por ejemplo, en el Partido Verde tenía dentro del esquema de defender la cosa era así. Nosotros surgimos en el año 2019, el Movimiento Celeste por la Vida, el MOCEVI. Hicimos un acuerdo con un sector del Partido Verde Animalista y con el grupo político del doctor Salle y del doctor Viana, y armamos lo que se llama la Alianza Nacionalista, la Alianza, ¿cómo era, Parate? Nacionalista Libertadora, estamos todos Alianza Democrática Constitucionalista. Esta era la lista nuestra. Alianza Democrática Constitucionalista. Justamente en rescate de la constitucionalidad que ya venía siendo violada en aquella época. Por ejemplo, por el aborto y otros tantos temas. Y entonces, claro, el rescate del sistema constitucional tenía que estar en el nombre de esta alianza. Bueno, después los caminos, al ser nosotros un movimiento propio, los caminos, en fin, están abiertos. Veremos con quién hacemos alianza este año próximo electoral, porque el año que viene, 2024, es un año electoral. Hay internas, las mal llamadas elecciones internas son en junio, la primera vuelta, probablemente única vuelta, es en octubre, y la segunda vuelta va a ser en noviembre. Si es que se hace, es altamente probable que no haya una segunda vuelta, como vienen los números electorales. Y así que veremos, el MOCEVI está un poco al estudio de con qué nos vamos a aliar, pero ¿se puede transformar en partido o es un movimiento? Es un movimiento por ahora. Un partido No, por ahora es un movimiento, pero lo que queremos sí, lo que es absolutamente prioritario para el Uruguay, como lo es para acá también, es la formación de un Frente Patriótico Pro Vida de Salvación Nacional, de un FPSN. ¿Por qué es tan importante e imprescindible el FPSN, el Frente Patriótico de Salvación Nacional? Porque en el sistema electoral del Uruguay, que es un sistema de ley de lemas, donde hay múltiples listas, lo natural es que haya dentro de la misma resistencia
antiplandémica, de la misma resistencia antimuerte y provida, haya diversas expresiones, diversos grupos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la llamada resistencia, en estos momentos hay cerca de 10 grupos, tal vez más, con su lema ya tramitado en la Corte Electoral o en trámite, con lo cual ya está no siendo una cosa promisoria, sino amenazante. ¿Por qué? Porque si hay 11, 12, 13 grupos, como podría llegar a haber compareciendo en forma separada, se van a perder todos los restos de la votación. Entonces, el país necesita de un frente, porque el frente nuclearía todas las listas de la resistencia y ningún resto se perdería, porque el resto de la lista A iría a la lista B o de la lista B iría a la lista A. No se perdería, la mayor parte no se perdería. Si van todos separados, al fragmentarse, al balcanizarse, eso va completamente contra los intereses del país, porque la balcanización produce perder los restos. Entonces es muy probable que el próximo periodo de gobierno sea una dictadura abierta, sin oposición parlamentaria de la resistencia real, y eso sería criminal. En este sentido, yo acá traje alguna lista para mostrar. Bien, pero para hacer un partido, para intervenir, requiere ¿cuántas firmas? O sea, acá exigen 4.000, capital, ¿no? Correcto. 4.000 adhesiones, 4.000 afiliaciones. Se requieren 1.500 firmas para constituir un lema y que la Corte te lo conceda. Es deber de la Corte concederlo cuando tenés las 1.500 firmas. Generalmente se juntan más de 2.000 por todo el descarte, ¿no? Por todas las firmas erróneas o que no estén claras y demás. Siempre rechazan por algún motivo. Por el rechazo. Pero en Uruguay es muy difícil conseguir esa cantidad de firmas. Es difícil. En un distrito es difícil. 1.500 firmas en todo el Uruguay. Hay que recordar que Uruguay es un estado unitario. Si bien tiene departamentos, es un estado unitario, no federal, ¿no? La estructura. Y lo que sucede, yo te quiero relatar un poquito el sistema electoral porque es muy peculiar. Se vota cada 5 años. En ese sentido es de los peores sistemas del mundo, porque en todos los países hay elecciones intermedias, renovación de una parte de la Cámara tal o de la Cámara cual, elecciones para distintos cargos muy separadas. Y en Uruguay se vota todo en un solo año y después durante 5 años no se vota. Con lo cual los políticos hacen lo que se les raja durante esos 5 años, porque saben que nadie les puede sacar el cargo durante 5 años. Lo mismo los representantes y senadores. Los senadores duran 5 años y se eligen conjuntamente. Acá te voy a mostrar. Esta no es mi lista en este momento, simplemente es la lista donde yo participé en el año 2019. La traje a nivel para hacer una muestra, para que se entienda cómo está conformado el voto en el Uruguay. El voto en el Uruguay, acá está la lista 80-10 donde yo participé la última vez, está primero el presidente con el vicepresidente, luego la Cámara de Senadores aquí, la Cámara de Diputados, de Representantes se llama, y la Junta Electoral. Tenemos una categoría, 2, 3, 4, 5 categorías. Esa categoría que decís, a senadores, diputados, tiene que tener un número determinado, tiene que haber, como acá, 60, gusten o no, tiene que haber 60 en una lista. Sí, claro. Es decir, se requiere que cubran los posibles cargos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, lo que yo quiero marcar, en primer lugar, que no se puede cortar boleta en el Uruguay, lo cual es un atraso tremendo, porque yo puedo querer votar a alguien de aquí y no a alguien de aquí, y no puedo hacerlo. O voto la lista entera o no voto a ninguno. Y si le hago una marquita, un corte, se anula el voto. Después, el tema de la financiación del voto es muy importante. Pasa una cosa muy curiosa. Cada voto obtenido son $11 de plata que la Corte paga por voto. $11 por voto. Es una cantidad respetable de plata. Y la plata es para la lista. Pero como alguien tiene que hacer el cobro de esa plata, la hace el 20% de ese voto, de esos $11, el 20% de cada uno de los votos, de cada uno de los $11 de cada voto, el 20% lo cobra el candidato a presidente. El 40% el primer candidato al Senado.
el 40% restante, 40 más 40 más 20, 100, el 40 restante, el primer candidato a la Cámara de Representantes. Entonces, ¿qué sucede? Eso se paga, aunque sea un adelanto anteriormente a la elección, a cuenta de los votos que se saquen, se paga después en completo después de las elecciones. ¿Qué sucede? Cuando hay un frente, se va a internas en junio. Entonces usted tiene 2 listas, por ejemplo, o 3 o 10. Y va distintos precandidatos a presidente y en esa interna se elige un solo candidato para la elección de octubre a presidente. En octubre pone a haber también la misma cantidad de listas, pero con un solo candidato a presidente. En cada una de ellas el mismo tiene que ser en octubre. En junio es diferente. Entonces, ¿qué sucede? Gana, digamos, el que tuvo más votos. El que tuvo más votos encabeza esa lista. Si llega a determinado porcentaje, superior al 40% de los votos, es el que va a encabezar como candidato a presidente todas las listas de ese lema o de ese frente. El Uruguay, por lo que te decía recién del problema de los restos, necesita imperiosamente un frente. Aquel dirigente político de la resistencia que esté dispuesto a hacer un frente está haciendo una opción patriótica. Y aquel dirigente que no esté dispuesto a hacer un frente con la gente, con los restantes miembros de la resistencia, está haciendo una opción antipatriótica. Y la está haciendo porque está perjudicando el interés del país en el sentido de que al perderse los restos en la votación, el Parlamento va a quedar solamente con gente del régimen y va a ser una dictadura abierta. Y eso no lo podemos permitir. Por eso todos los dirigentes de la resistencia tienen que optar por hacer un frente. Un frente, por supuesto, de la gente de la resistencia real, no de la resistencia fingida. Sí. En eso, por supuesto. Pero tienen que hacer un frente. El que no haga un frente está yendo contra los intereses del país. Nosotros vamos a hacer un frente. Y como sucede en todas las elecciones, el que va de compañero, esté en la misma lista o en otro, pero dentro del mismo lema, dentro del mismo frente, es compañero. Se lo apoya, hay un apoyo mutuo, como corresponde en la resistencia con todo lo que hemos sufrido. Pero si se están lemas separados, son adversarios. Y en la elección, cuando se es adversario, no se perdona. Se marcan todos y cada uno de los puntos del adversario, porque electoralmente es un enemigo. Por eso la importancia de ir juntos en un frente, y de que nadie se escape. Ojo, porque claro, después en octubre, el que no quiera ir con un frente va a cobrar ese 20% de presidente. Y en cambio, si pierden las internas en un frente, va a cobrar solo el 80% de senadores y de diputados. Pero la cantidad de votos que va a sacar un frente va a ser tan superior al votito de un partidito chiquito que se va a compensar ampliamente ese 20% menos de la candidatura presidencial, se va a compensar ampliamente con la cantidad enorme de votos que un frente tendría. Y eso la historia electoral del Uruguay lo demuestra. Ahora, si yo quiero la prueba del 9, de si un dirigente quiere hacer patria o quiere hacer dinero, la prueba del 9 es si quiere ir dividido o si quiere ir unido en un frente. Claro, sin duda, tiene que haber obviamente puntos en común. Si cada una de las listas para conformar el frente, cada una necesita 1.800 firmas, o sea, cada uno tiene que traer. La cuestión es esta. Cada lema, uno que tiene 1.800 y junta todo el resto. Ahí está el tema. Cada lema es como los kioscos de acá de la Argentina. Es ese instrumento que te permite comparecer en la elección, el lema. Cada lema, para inscribirse en la Corte, cada lema nuevo necesita 1.500 firmas validadas por la Corte. Entonces ahí la Corte da el lema. Pero claro, cada lema va separado y no hay un sistema como la Argentina de frentes que cada kiosco va y denuncia el frente que va a conformar ante la justicia electoral. No, en el Uruguay no. Para armar un frente se tiene que utilizar uno de los tantos lemas que tenga la resistencia y ese lema abrirse generosamente a los demás y todos ir bajo ese lema. Claro. Lo que ustedes llaman lema es lo que nosotros terminamos partido político. Exacto.
Es que legalmente, actualmente se llama partido político. Claro, el lema que utilizamos es un eslogan, por ejemplo. Claro. Y ese eslogan unifica a todos. Allá es lema del Partido Nacional, es lema del Partido Colorado, es lema del Partido Frente Amplio, el Partido Independiente. Era lema del Partido Verde Animalista, lo es todavía. ¿Y cómo ves en términos de la sociedad? ¿Hay alguna especie de una encuesta o algo que diga, bueno, mira, cuánta gente es pro aborto, cuánta gente es pro vida? No existe esa encuesta. No existe esa encuesta. Lo que sí existe claramente, es una cantidad de gente que no se siente representada elección tras elección, quinquenio tras quinquenio, por el plantel que está disponible. Y por eso hemos decidido comparecer. Porque queremos representar a esa gente para luchar por la vida, para defender cada una de las vidas inocentes en juego. Nosotros por eso le pedimos el apoyo a la gente. Y pedimos y llamamos a la responsabilidad a los dirigentes de la resistencia. Es tan importante la resistencia que hubo todos estos años a los eventos de público conocimiento. Ustedes habían formado una asamblea. Correcto, también, exacto. ¿no? Sí, todavía existe la asamblea. Y la asamblea también, en el mismo sentido, pretendía unir a todos los distintos miembros de la resistencia, de los diversos lemas y demás, para unirlos en un frente solo. Seguimos con esa intención, porque eso es lo que salva al país. Como decía el gran dirigente Wilson Ferreira Aldunate, al país lo que precise, y al gobierno y a los políticos lo que merezcan. Y justamente el político de la resistencia que quiera hacer un frente, está haciendo patria. Entonces va a recibir lo que merece. Y el que esté haciendo antipatria va a recibir también lo que merece. Sería bueno también, ¿viste? Porque en estas cuestiones, ¿viste? Radica esas tradiciones de votar al Frente Amplio, tradiciones de votar a tal cosa, que bueno, se diluye frente a todas las trampas y digamos, la gente que se desencantó porque no cumplieron con lo que ellos se suponía que tenían que hacer. Sería bueno una especie de una encuesta, ¿no? Habría que ver, nacional, a ver si se pueden conseguir apoyo, sponsors o algo, y armar una encuesta nacional como para tener una idea general de qué es lo que piensa, porque nosotros al oriental lo tenemos, la masonería lo domina, el liberalismo, los progres, el marxismo, la entendemos que es una sociedad compleja. Hubo una conmoción muy grande con los eventos que no podemos nombrar. Y eso originó un tipo de votante nuevo y abundante que no sabe para dónde agarrar, que está esperando y pidiendo a gritos una unión de la gente que piensa como él. Y eso se ve en algunas encuestas que revelan una cantidad de indecisión en el voto, los llamados indecisos, los que no saben o contestan, que es muy grande para lo habitual en el Uruguay, digamos. Es decir, esa gente está pidiendo a gritos el Frente Patriótico de Salvación Nacional. Lo está pidiendo a gritos. Es una necesidad del momento. ¿Hay consenso en todos los que se conocen como para que ese frente sea una realidad? Hay consenso en la mayoría del pueblo resistente de a pie, sin ninguna duda. Hables con quien hables, te va a decir que se tienen que unir. Lo piden a gritos. En la dirigencia política, algunos sí y otros todavía no tanto. Yo tengo la esperanza de que se sumen, de que vean esta necesidad y que tengan una actitud patriótica y no antipatriótica. Vos sos un analista político, para ir cerrando, ¿no? Sin duda conocido para nosotros, para el ambiente pro vida, que en la Argentina hemos tenido muchos luchando a la par nuestra contra la ley del aborto, que se logró en el 2018, bueno, desgraciadamente en 2020 lo hicieron entre gallos de medianoches, ¿no? Como era la situación de ese momento. Te tenemos reconocido. Soy uno pero más. en el mundo, del Uruguay. Si soy uno más me quedo contento. No, sí, en el mundo del Uruguay hay figuras
viste que la gente busca figuras para que sea más fácil, y por lo menos se llegue más lejos o haya rabia, lo quiero o lo odio, viste. Como bueno, suele en eso estamos. Tenemos que crear, porque gente de muchísimos años de militancia vemos varios. De militancia inclusive de los dos lados del río. Entonces, hemos llegado a la conclusión que tenemos que tirarnos de cabeza a la política, porque si no lo hacemos, no hay quien nos represente. Entonces, intentaremos por todos los medios que se nos conozca, y en ese sentido agradecemos todo el apoyo que se nos pueda brindar, porque lo hacemos por la patria y por la vida y por los bebés. Lo hacemos además en punto a lo que se viene, al intento desaforado de suprimir nuestras soberanías mediante un tratado con la OMS, donde se ceda la soberanía y se produzcan nuevos encierros. Entonces, la perspectiva es negra en ese sentido, y o nos levantamos, votamos bien, tomamos posiciones de poder y resistimos, o somos boleta, como digo yo siempre. Así que estamos a disposición. Ojalá la gente nos quiera y nos apoye. Nosotros no vamos a defraudar a la gente. No vamos a interponer el interés personal ni monetario al interés de la patria. La patria está primero. Tuvimos un presidente que decía eso. Pero nosotros lo decimos en serio. Yo sé. La gente que me conoce... Es distinto para un país que a una nación que uno le tira cualquier pescado y lo comen. Mi última preguntita, y muy rápida, si me la podés responder. ¿Cómo no? Vos recién mostraste la lista y dijiste 20% va al candidato, al presidente o quien fuera. La plata es para 40. La lista, pero el cobro fáctico en el banco, donde sea, lo realiza el candidato a presidente, o sea, el candidato primero al Senado, el candidato primero a diputados. Bien. Con lo cual, cuando ese candidato es el mismo, porque en la Argentina no puede ser el mismo, el candidato tienen que ser distintos. En Uruguay puedes candidatearse a todas las categorías. A los 3 lugares. A los 3, a los 4, a los 5. Sí. Eso acá antes se podía, pero ahora no. En Uruguay se mantiene eso. Entonces, generalmente cuando uno quiere ver si el candidato quiere patria o quiere plata. Bueno, ahí primero que nada quiere ver si no quiere formar frente porque quiere plata. Y a su vez, la prueba del 9 de eso, que comprueba eso, es que vos lo vas a ver que el tipo va a estar de candidato a presidente, de primer candidato al Senado y de primer candidato a diputados, cosa de cobrársela toda, de llevársela toda. Bueno, si el tipo la prueba del 9. Si consiguió el tipo los 1.800 firmas, entonces, bueno, es de él. Acá hay muchos partidos que se llevan. No, $180.000 le pagan pero partido. No, es del partido, porque para juntar 1.800 firmas se precisa toda una estructura de gente que trabaje abnegadamente por la causa, y eso merece respeto y lealtad. Sin duda. Acá se pagó mucho, 104 millones creo que le daban a cada partido. Eran como $180.000 en aquel momento. En aquel momento. Estamos hablando de hace 2 meses, 3 meses. Pero bueno, acá muchos se lo han choreado. Es un negocio. Bien, el negocio de los kioscos. Los kioscos, acá hay muchísimos, pero bueno, la verdad que es una vergüenza que eso exista, ¿no? Porque es una burla a todos. Pero bueno, es el derecho a querer presentarse. En fin. Víctor, deseo la mayor de las suertes. Contá con nosotros en todo lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias, por como supuesto, siempre. No somos adictos a la democracia, pero entendemos que como movimiento, si crece, hay que defender la vida, no importa cómo. Yo agradezco muchísimo el apoyo y vamos a seguir, como siempre, además trabajando en lo social para ambas orillas, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre en defensa de la vida. No vamos a hacer demagogia, no vamos a tener mayor interés que el interés de la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, de verdad. Gracias. A todos ustedes, bueno, agradecemos, por supuesto, a nuestros amigos orientales, ¿no es cierto? Defender la vida, fundamental. Yo sé que hay muchos que habrá de todo, pero es verdad, el derecho a la vida, la vida. Si uno no se da cuenta el daño que es, ¿no? Moral, social, político, mental, psicológico, ¿no es cierto?, que implica en la mujer que aborta. Y el entorno, que es un gran negocio, ¿no? Y que uno no se da cuenta que cuando uno no tiene valor de eso, de esa vida, el más inocente de todo,
quiere decir que no vale para nada la vida del mismo individuo, ¿no es cierto? Es una cosa, si uno ya no hace la vista gorda a eso, cualquier otra cosa puede ser paupérrima. No le puede importar más nada, no le importa si los chicos se mueren, si los viejos comen o no, si se mueren. Es decir, no hay otro respeto ni moral en el ser humano que permite esto. Ya se ha hecho demasiado daño. Creo que nosotros, tanto de este lado del Plata como del otro lado del Plata, nos compete trabajar mucho y fuerte en defender la vida, no importa cómo. Y si este gobierno llegó, el nuestro, con Milei y Villarruel, dijeron que su esquema era defender la vida, pues entonces exijámosle y hagamos presión para que eso ocurra. No puede pasar horas y horas y horas esperando a ver cuándo se le canta la gana, a ver si esto se va a dar o no se va a dar, y ahora no se dio, ahora cambió de opinión. No, hay que ir y cortarle, ¿no es cierto?, las piernas con tal de que esa ley se derogue. Y lo mismo en Uruguay. Basta de frivolidad, de estupidez, de pusilanimidad. Empecemos a ser varones de verdad, empecemos a ser hombres de verdad y defendamos lo que tenemos que defender. Si no lo defendemos nosotros, nadie lo va a defender. Y es nuestra obligación, como sociedad, como futuro, como moral, como espiritualidad, como geopolítica. No bajemos los brazos. Nos espera otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero.